Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de pintaza. Comenzaba otro día de ajetreos, pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr a un nuevo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entrenó unos ojos en feroz concentración, contuvo el aliento y forzó aquella torsión un solo centímetro más. Se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para aquellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin embargo, no era comer lo que le importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre las demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al ver que Juan pasarse días enteros solo haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando, no comprendía por qué. Por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía que... espere. Y larga al rozar la superficie con sus patas plegadas en aerodinámico gesto contra su cuerpo. Pero fue al empezar sus aterrizajes de patas recogidas, que luego revisaba paso a paso sobre la playa, que sus padres se desanimaron aún más. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué?, preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada, Juan? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albaratos? ¿Por qué no comes? Hijo, ya no eres más que un hueso y plumas. No me importa ser solo un hueso y plumas, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire que no. Nada más, solo deseo saber. Mira, Juan, dijo su padre con cierta ternura. El invierno está cerca, habrá pocos barcos y los peces de superficie se habrán ido a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguirlo. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un pláneo, ¿sabes? No olvides, la razón de volar es comer. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y batiéndose con la bandada cerca del muelle y los pesqueros, lanzándose sobre un pedazo de pan y algún pez, pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que le perseguía. Podría estar empleando todo tiempo en aprender a volar. Hay tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia alta mar, abriendo feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad y en una semana de práctica. En una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad que la más veloz de las gaviotas. El tema fue la velocidad y en una semana de prácticas había aprendido más acerca de la velocidad que la más veloz de las gaviotas. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flamante picado hacia las olas. Y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flamantes pecados.
En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora de velocidad, a la cual el ala levantaba a empezar a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de su habilidad, perdía el control a alta velocidad. Subía a 300 metros, pero primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose hasta lograr un picado vertical. Entonces cada vez que trataba de mantener alzada su ala a la izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y al tratar de levantar su derecha para equilibrarse entraba como un rayo en descontrolada barrera. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. 10 veces lo intentó y las 10 veces al pasar de más de 100 kilómetros por hora. Empapado pensó al fin que la clave debía mantener las alas quietas a alta caída. Aletear, se dijo, hasta 70 por hora y entonces dejar las alas quietas. Los intentó otra vez a 700 metros de altura, descendió en vertical, el pico hacia abajo y a las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que pasó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió en 10 segundos. Volaba como una centella sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en ese instante en el que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes, y a 130 kilómetros por hora se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, era ya pasado el anochecer y se halló a luz de la luna. Sus alas desengreñadas parecían lingotes de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más sobre su espalda. Débilmente deseó que el peso fuera suficiente para arrastrarle al fondo y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo, soy gaviota, soy limitado por naturaleza. Si estuviese diseñado para aprender tanto sobre volar, tendría por cerebro cartas de navegación si estuviese. Se encontró mejor por su decisión de ser como otro cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que le atara a la fuerza que le impulsara a aprender. No habría más desafíos ni fracasos y le resultó grato dejar ya de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la plaza. La oscuridad, exclamó, alarmada la hueca voz. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Es grato, pensó. La luna y las luces centellando con el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad, y todo tan pacífico y sereno. Desciende, las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías ojos de búho. Tendrías por cerebro cartas de navegación. Tendrías las alas cortadas de un halcón. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó sus dolores. Sus resoluciones se esfumaron. Alas cortas de un halcón. Esta es la solución. Que neció es ir. No necesito más que un ala muy pequeñita. No necesito más que volar la parte mayor de mis alas y volar con los extremos. Alas cortas. Subió a 700 metros sobre el negro del mar y sin pensar por un momento en el fracaso o en la muerte, pegó fuertemente las antealas. Su cuerpo dejó solamente los afilados extremos asomados como dagas en el viento y cayó en picado vertical. El viento azotó la cabeza con un bramido monstruoso. 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100. Y como mínimo, moviéndolo en los extremos de las alas, aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas como un gris.